Muchas gracias, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa, Hijo Jesús, uno de la radio en el país. Sicaju Radio, a través de Libre a Libre. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo Sicaju, pero está salvando al mundo, entonces de pronto no puede acompañarnos. Pero surge este tema tan interesante. En el proceso penal acusatorio hay una regla que pareciera inquebrantable. Las cartas, amigos, deben ponerse sobre la mesa. Pero, ¿qué ocurre cuando la verdad no llega a tiempo? ¿Qué pasa cuando esa verdad aparece después? Cuando se esconde entre las grietas del procedimiento. Estas preguntas me inspiraron para tener como invitado el día de hoy a mi querido amigo Osvaldo. Él es coautor del libro de Sicaju, el Sistema Penal Acusatorio, su régimen de audiencias, y él nos hace una enorme aportación sobre la prueba nueva y prueba de refutación. Es precisamente ello lo que nos converge en este lugar el día de hoy, porque yo leo su capítulo y es un tema muy interesante. Me surgen estas preguntas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando al momento del proceso penal surgen estas verdades que no conocíamos? Mi querido Osvaldo, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como siempre es un placer. Sé que tus tiempos son complicados, que son limitados. Eres un hombre de muchas ocupaciones, un profesionista muy buscado. No es para menos, tu carrera en el derecho ha sido excelente. Has brillado demasiado a tu corta edad. Claro. Y yo lo admiro mucho y lo respeto, hermano. Siempre lo voy a hacer. Y a mí me complace mucho tenerte el día de aquí. Mi querido Osvaldo, Muchas muchas gracias por gracias. acompañarnos. Mi querido doctor, coordinador, aparte de todo, es un placer poder estar contigo el día de hoy, aparte del aprecio y el amor que sabes que te tengo, así que aparte del aprecio y el amor que te tengo al rector y a todos los maestros de Sicaju, coautores de este libro, a todo tu público, muchas gracias por el espacio y sobre todo la apertura a este tema tan interesante y poco explorado y a la vez también muy estudiado, sobre todo a nivel occidental, de lo que es la prueba. Muchas gracias, doctor. No, hombre, al contrario, Maestro, nuevamente mi agradecimiento a ti y bueno, pues como siempre lo hago, quiero saludar a las personas que se toman o nos regalan su tiempo por seguir nuestra transmisión. Este programa se sube el día de mañana a nuestras redes de YouTube y pues con la novedad de que ya también aparecemos en Spotify. En Spotify Súper bien. tenemos el audio, el video, búsquenos ahí, Sicaju Radio, las voces jurídicas que todo México debe escuchar. Pero bueno, entrando en materia, mi querido amigo, ¿cuál es la diferencia sustancial entre la prueba nueva y la prueba de refutación? Bien, antes de poder responder esa pregunta, me gustaría, si me permites, y si el público también así lo considera pertinente, tomar en consideración que la prueba no de refutación en este sistema penal acusatorio surge en una etapa específica del proceso penal, ¿no? Es decir, en la etapa de juicio oral. Ello es importante tenerlo en cuenta, puesto que todavía existe alguna consideración de que puede darse en una etapa previa, sobre todo cuando se trata de prueba anticipada. Yo disiento con esa teoría. Fíjate, querido doctor, que últimamente han habido debates en algunas academias y barras respecto de este tópico y hablan acerca de que la prueba anticipada puede asemejarse y equipararse a la prueba nueva, prueba de refutación. Yo no coincido que sea esa naturaleza, pues la naturaleza de la prueba nueva es aquella que no puedes prever su materialización, no la conoces y eventualmente pues surge derivado, ¿no?, del propio procedimiento. Y la prueba de refutación tiene diversos matices, ¿no? Es aquella que puede surgir derivado del medio órgano de prueba de la declaración por autenticidad, por la información, etcétera. Es decir, no hay modalidad de que sea prueba de prueba anticipada, ¿no? Si bien es cierto que la prueba anticipada surte las reglas del código respecto a juicio oral, no se puede equiparar. Lo digo porque ahorita, por ejemplo, hay un debate muy interesante en diversas barras, por mencionar alguna, la Comisión de Derecho Penal en la barra mexicana, que están analizando ese matiz, ¿no? Sobre todo en delitos de trata de personas, sobre todo en delitos ahorita que está dando mucho el tema de migración, ¿no? Explotación de personas en sus modalidades de migración, etcétera. Hay muchos temas interesantes respecto de que, bueno, pues la persona pueda declarar en la etapa de control, pero es prueba anticipada, no prueba nueva, prueba de refutación.
Es muy interesante porque la prueba nueva tiene como requisito indispensable que tú no puedas prever su existencia material y que el tiempo procesal en la que tú pudiste haberlo exhibido ya haya fenecido, ¿no? Es uno de los requisitos indispensables. Fíjate, estimado doctor, que en la práctica, en el juicio oral, cuando tú anuncias, e incluso lo pongo a colación con el libro, que yo hago una etapa primera de anunciamiento de esta prueba nueva, prueba de refutación, como parte de la episteme que debe seguirse para poder anunciar, pues tú anuncias eventualmente la existencia de esta prueba nueva, prueba de refutación, previo a la admisión del tribunal de enjuiciamiento unitario colegiado. Es decir, tú la anuncias de que pudiera existir eventualmente esta prueba. En este caso, yo lo toco desde la perspectiva de la defensa del libro que comentaste, pero también puede ser desde la perspectiva de la sociedad jurídica, ¿por qué no? Un poco problematizando este tópico, ya para que el señor rector y mi señor coordinador nos invita a la segunda edición, ahora desde la perspectiva de la sociedad jurídica, puesto que la litis es cerrada por cuanto hace la acusación de la representación social. Entonces estaría muy interesante ver esa parte, ¿no? Pero fíjense lo interesante de este tópico, puesto que la prueba nueva, pues trae como consecuencia el que yo no pude haber previsto su existencia. Desde la defensa, el imputado, al ejercer su derecho a la declaración, en este caso a la contestación de cargos formalmente en etapa de juicio, siempre va a anunciar prueba nueva, ¿no? Sería poco viable pensar que no lo va a hacer. Ya escuchó a la fiscalía, a los órganos de prueba de la fiscalía, es decir, ya escuchó que dicen que el día 5 de agosto del 2024 él salió de un domicilio. Es evidente que lo que va a buscar la defensa es acreditar que el 5 de agosto del 24 domicilio, es más, ni siquiera se encontraba ahí, estaba en otro lado. Entonces, es evidente que del desahogo de los testimoniales de las personas se podía surgir otra información que pueda deponer respecto de la autenticidad, que no pudo haber sido conocida porque obvio no conoce. Mi querido amigo, no sé si me escuchas, de pronto te perdí, no sé si es la conexión. Vamos a tratar de recuperar a mi querido amigo Osvaldo. Muy interesante esto que nos está señalando porque habla de la inexistencia material de esta planta. Ahí se cortó, se cortó. ¿Me escuchan? Perdón, ya estamos, amigo, ya estamos. Te perdí un momento. Nos quedamos Sí, en esta parte donde me decías de la inexistencia material, del sí, conocimiento, este supuesto que nos ponías, en donde ya escuchó toda la carga probatoria, ya escuchó la imputación, y bueno, ahora viene la oportunidad de él de poderse pronunciar, y es claro. donde eventualmente puede surgir esta prueba, ¿no? Sí, definitivamente. La prueba nueva o prueba de reputación siempre la vamos a tener como defensores, ya sea en dos supuestos. Una, porque tomamos la defensa ya cuando está el asunto continuado, en la etapa intermedia, ya propiamente juicio oral, y no construimos nuestra teoría del caso desde etapa inicial e intermedia, principalmente. Incluso, doctor, creo que coincidimos en este tópico respecto de que el ejercicio de la acción penal realmente se ejerce con el escrito de acusación, ¿no? No antes. Incluso, valga el pleonasmo, es cuando eventualmente incluso se interrumpe formalmente la prescripción. Vamos, entonces bajo esa premisa, el imputado como ente ciudadano ya escuchó los órganos de prueba de la fiscalía. Entonces es evidente que si le imputan que el 5 de agosto del 24 salió de un domicilio para cometer un hecho delictivo, pues la defensa va a buscar acreditar que él no estuvo el 5 de agosto en ese domicilio o en su defecto que no salió el 5 de agosto. Entonces ahí surge la prueba nueva, ¿no? Eventualmente, o prueba de reputación, si es que un órgano de prueba lo depuso. Fíjate, doctor, que en la práctica los tribunales de enjuiciamiento de manera unitaria o de corte colegiado, aun y cuando la defensa no tenga las bases de poder eventualmente ofertar esta prueba, por eso siempre en el libro pongo el anunciamiento. Yo anuncio que hiciste una prueba nueva. Ya será cuestión del tribunal de enjuiciamiento en el control horizontal con base en los principios del sistema y se admite o no se admite, ¿no? E incluso es muy interesante porque esta admisión de prueba nueva de refutación, con base en la última reforma no actualizada, con base en nuestro código y con base en nuestro libro, sería susceptible de amparo indirecto, ¿eh? Porque de hecho no es susceptible de apelación, no está prevista como tal en el recurso de apelación. De entrada, ¿por qué? Porque no es una determinación del tribunal de enjuiciamiento, son determinaciones del propio juez de control. Es susceptible de amparo indirecto, lo que da como consecuencia incluso que pudiéramos optar entre la vía de amparo indirecto y el directo, formalmente ante el tribunal colegiado. Muy interesante porque la admisión de una prueba puede traer como consecuencia que el tribunal de enjuiciamiento unitario colegiado cambie por completo la perspectiva, ¿no? Les voy a poner un ejemplo práctico porque a mí me encanta el método del caso. Fíjense que en un asunto, sobre todo, doctor, para que veamos cómo cambia el matiz de este tema. En un asunto de robo cometido con violencia a vehículo automotor,
resulta ser que los policías estatales hacían referencia a que ellos iban a bordo de una unidad. Entonces, durante el desarrollo del juicio oral, llega el policía, primer respondiente, y dice, sí, yo voy en compañía de tal persona, de tal elemento de la policía estatal, hace mención de sus cartas y credenciales, y a las preguntas de la representación social, informa que él iba arriba de una unidad, ¿no? Específicamente de la unidad E205C. Él dice, yo voy arriba de esa unidad, y es en esa unidad donde yo arribo al lugar de los hechos, e incluso me entrevisto con las víctimas y tengo contacto con el hoy imputado, ahora acusado. Pero derivado de esa información, a mí me dice mi representado, yo como defensa, que él no arribó en esa unidad. Incluso dice que lo suben a un vehículo de corte privado, no hacía una unidad matriculada de la Policía Estatal. Por lo que me vi en la necesidad de anunciar una prueba de refutación, en atención a que la autenticidad del contenido del Policía Estatal como órgano de prueba no me dotaba de veracidad y credibilidad. De ahí que el órgano unitario de Tribunal de Enjuiciamiento me la admita. Gira oficio, eventualmente pido auxilio judicial a girar oficio a la unidad de comando, monitoreo y cómputo del C5 y calidad del Estado de México, pidiéndole que me diga la geolocalización de esa patrulla, es decir, de esa matrícula con número económico. ¿Qué crees que me dice, estimado doctor? Me dice que ese día, ese mes y ese año, esa unidad no tuvo recorrido alguno. Wow. Entonces, toda la testimonial de ese policía se desvanece y pierde por completo la objetividad, puesto que él dice que acudió en esa policía con número económico a el llamado de auxilio, incluso puso a disposición a mi representado. Con esa prueba, por sí sola, se obtuvo una sentencia absolutoria, puesto que eventualmente el policía que dice que incluso tomó entrevista a las víctimas, constituye prueba ilícita, pues no le puedo dar yo validez jurídica, ni siquiera tomarlo como validez, ni dotarlo de un cierta credibilidad, si el policía me dice que eventualmente fue al lugar de los hechos en una patrulla cuando me está demostrando la defensa que esa unidad no tuvo registro recorrido alguno. Pero no obstante, se robustece con la información proporcionada por la unidad administrativa. Es muy interesante, puesto que si no hubiéramos agotado esta prueba nueva o prueba de refutación, eventualmente traerá como consecuencia posiblemente un fallo absoluto, un fallo condenatorio. Pero Sí, por supuesto. fíjate lo interesante, doctor, porque pareciera ser que yo utilizo la prueba nueva de refutación como un sinónimo. Y no es cierto, son dos instituciones por completamente diferentes. De ahí un poco contestando tu pregunta y el primer matiz que me traes como a la mesa. ¿Cuál es esta distinción sustantiva? Bueno, la prueba nueva no tengo el conocimiento de la existencia de ella. No puedo prever respecto de su existencia. Surge derivado del propio procedimiento. Hay una regla y específica del Código Nacional. Contraste con la prueba de refutación surge derivado de la deposición del órgano de prueba, autenticidad o eventualmente respecto de la credibilidad del propio órgano de prueba, ¿no? Fíjate, amigo, qué interesante, ¿eh? Qué interesante es para mí bien importante que podamos digerir esto de una manera en la que todo nuestro auditorio pueda entenderlo. Estoy entendiendo que la prueba nueva es como una puerta que se abre, promete justicia, y la segunda de alguna manera es como un arma de reacción inmediata. Claro. Fíjate que esta puede ser una pregunta muy absurda, pero que me ha generado ruido porque de manera constante me la formula. Alguien me dice, la persona que ha sido eventualmente acusada, fue acusada, ya se le formuló la imputación, ya se agotó el tiempo de la investigación complementaria, ya existe la acusación por parte del Ministerio Público, ya se llevó a cabo la intermedia, y el abogado es contratado para conocer el juicio. Y el abogado dice, oye, ¿por qué si tú conocías estos videos, tu abogado anterior no los ofreció? La duda que le surge al alumnado, al abogado de a pie, es violatorio de derechos fundamentales la defensa que no es técnica, no es adecuada, pero el abogado que viene a nombrarse en esta etapa de juicio puede hacer uso de esta prueba nueva, a pesar de que la persona acusada tenía conocimiento de ella por la mala práctica de la defensa. Muy interesante, estimado doctor, porque la mayoría de los temas que tenemos en la práctica surgen derivado de una nueva defensa. Incluso la tomamos ya cuando está en etapa intermedia en su vertiente oral y nos vemos a veces en la necesidad de desistirnos de ciertos órganos de prueba o incluso ya en juicio oral, que es el matiz que me pones del conocimiento. Primera, yo creo que hay que tener cuidado con la parte punitiva. Es decir,
El órgano de enjuiciamiento, el juez, que conozca de estos tópicos, debe de primero tener un antecedente, ¿no? Ahí para la escuela judicial, muy interesante este tópico, porque tendrá que ventilar el juez de entrada si el órgano defensor es diferente al que conoció de la etapa previa. Porque si es el mismo, entonces no habría cabido a pensar que no lo hubiera conocido. Y es algo muy interesante, puesto que los tribunales colegiados del circuito ya han declinado respecto a este criterio, ¿eh? O sea, no es tuyo y mío así de que pensamos que porque no lo vio. No, esto ya tiene un matiz. Y es lógica. Si yo soy el defensor desde la etapa inicial, sería poco creíble a nivel cognitivo pensar que no lo pude haber conocido. Yo me entrevisto con mi representado, tengo una teoría del caso, llevo el asunto 6 meses, un año con etapa intermedia, un año y medio con etapa de juicio. Estamos en Tlalnepantla, Estado de México, es sumaria, la audiencia de juicio diaria. Es decir, es poco creíble que yo no tenga una teoría del caso sólida. Pero si la persona, en este caso acusada, cambia de defensa en etapa intermedia o ya está en etapa de juicio, primero, primer tópico, así que libre la liebre, como dice nuestro rector, ¿no? Primer consejo de vida es verificar que no sea la misma defensa, ¿no? De entrada. Porque si soy el mismo de etapa de intermedia, yo creo que como juez de tribunal de enjuiciamiento sería poco admisible esa parte, ¿no? Por cuanto hace al aspecto somático, al aspecto cognitivo. Bueno, primero, como es el ejemplo que se me pone a la mesa, tener la misma defensa y que eventualmente surge la existencia de un video. El reprocharle a una persona acusada respecto del conocimiento de mecanismos de defensa. Creo que otra vez tenemos problemas de conexión, amigo. Por ahí la red nos está haciendo una mala jugada en esta ocasión. No Vamos a son esperar, propias, perdón, sí, ahí estamos, se ahí nos había la estamos. conexión un poquito. Ahí estamos, Ahí, otra vez ya estamos. ya, súper. Les Continuamos. decía, les decía, respecto de, si me quedo congelado, me avisan, por favor. Respecto de los compañeros de licenciatura, especialidad, maestría, doctorado de esta comunidad SICAJU, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Me voy a dar un paso atrás. A juicio, vamos a etapa intermedia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la práctica, a veces, doctor, no sé si te pase pensar que a veces los abogados, tú que estás del área jurisdiccional, te vuelven súper procesalistas y dejan de lado todo lo que va más allá, aquel aspecto fino. Y yo creo que Sikaku tiene algo muy interesante, no busca procesalistas, busca juristas. Y esta parte de ser jurista, esta parte sustantiva, esta parte fina, es aquella que te da la filosofía incluso. Y es algo que nos hemos, o se han empeñado tú, que eres el coordinador, que lo has hecho excelente, no porque eres mi amigo, mi hermano, sino aparte es un trabajo palpable con estos foros, con este ejercicio, con este esfuerzo, el buscar una opinión diferente. Y esto es, cuando yo estoy frente al juez de control, el doctor Juan Cantellano, en una audiencia inicial, y yo le digo, su señoría, en ejercicio de defensa, mi representado quiere hacer uso de su derecho a la declaración, es el ejercicio de un derecho, no como medio convictivo. Por lo tanto, aquello que diga la persona en el ejercicio de un derecho no puede ser usado en su contra. Si lo hiciera en ejercicio de un derecho, sí pudiera ser usado en su contra, porque trae como consecuencia crear convicción al órgano jurisdiccional. Pero en ejercicio de un derecho, jamás. ¿Cuándo han escuchado ustedes que una persona en ejercicio de un derecho puede autoincriminarse? Por el contrario, la extinta corte dice, aquello que sea incriminatorio en ejercicio de un derecho, se excluye, Sí. no lo puedes tomar en cuenta. De entrada, fíjense lo interesante, porque en la práctica eso es un tip de oro para los abogados postulantes, ¿no? Para que libre la liebre, es decir, ¿cómo quiere incorporar la información de su representado, señor defensor, como medio convictivo? Ah, pues entonces sube como medio convictivo, entonces ahora sí, yo puedo hacer, ¿te acuerdas, maestro, querido doctor, que antes en el antiguo sistema se llamaba, eh, que había una declaración, ¿no? Que era, déjame ver cómo se llama, divisible, ¿no? Que era una declaración divisible que aquello que te perjudicaba, si lo puedes usar en tu contra, y aquello que te beneficiaba, no lo puedes usar en tu favor, ¿no? Entonces, en el antiguo sistema sí era así, ¿no? Oye, dijiste esto que te perjudica, divisible equiparable se llama. Entonces, eso que te perjudica, si lo uso a tu favor, y aquello que te beneficia, no lo utilizo. Esto en el sistema queda excluido, ¿por qué? Por la valoración lógica, máximas de la experiencia. O sea, no puedo yo decir, es que a Juan Cantellano no le beneficia decir esto.
tendría yo que ser Juan Cantellano para decir que no le beneficia. Entonces, no puedo yo autoponerme a una persona cuando soy una persona diferente, soy un juez imparcial. El hecho de que yo diga que le perjudica, incluso estoy faltando al principio de imparcialidad porque me estoy autoponiendo a uno de los dos escenarios. Entonces, esa calificación divisible se llama calificación divisible de las declaraciones en el antiguo sistema, y para que los alumnos que nos siguen, próximamente licenciaturas, escucho el coordinador de SICAJU, pues puedan verlo, ¿no? Esa calificación divisible de la declaración del antiguo sistema en este tema no se ocupa. Pero todavía tenemos jueces, doctor, que dicen, le apercibo, imputado, que aquello que me diga puedo ser en su contra. Entonces, ni siquiera sabe cómo va a subir la información, si va a ser que es un derecho como medio convictivo, etcétera. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque acabamos de decir, con base en tu pregunta, doctor, que la mayoría de la prueba nueva por refutación surge con la declaración del imputado, en este caso acusado, ya ante juicio oral. Entonces, también trae como consecuencia pensar que un defensor me diga o algún abogado me diga, oiga, maestro, ¿y qué pasa si ya mi representado depuso en la audiencia inicial respecto a una declaración y fijó un posicionamiento y en juicio oral dice otra cosa? ¿Puede ser tomada en cuenta o no? ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque en la audiencia inicial dijo que, ejemplo, que eso subió el carro verde y en juicio dice que el carro era morado. ¿Cuántas veces la ley instrumental, la ley sustantiva prevé que puedas cambiar de posicionamiento, doctor? No lo Más prevé. allá del cambio, no lo prevé, ¿no? Te habla de las etapas distintas y lo que va a ser realmente considerado como prueba, que es la que se Claro. desahoga propiamente en el juicio, ¿no? De ahí surge esta duda, ¿no? Hasta dónde, no tanto variar la teoría del caso o la postura que tiene la persona que ha sido acusada, sino este ejercicio de defensa a veces inadecuada, ¿no? Tú tomas un asunto ya en juicio y te encuentras con una serie de medios de prueba que no fueron ofertados en la intermedia, y tú dices, wow, o sea, a veces ni siquiera la defensa que venía representándote, ni siquiera trae una teoría del caso sólida. ¿Cómo Claro. voy a hacer para incorporar estos medios de prueba que tú ya conocías acusado y que pues fueron omisos en hacerlo, ¿no? Hasta ahora se Sí. vulnera ese derecho a la defensa técnica adecuada, y obviamente este ejercicio, esta técnica de litigación, que personas como tú con esta capacidad, pues van a saber hacerlo en el ejercicio cuando él haga este derecho a emitir Pero sobre su todo, doctor, a mí me declaración. gustaría interrumpirte, si me permites, porque tiene dos Claro, matices. El primer matiz es, la Corte ya determinó en primer momento que no basta con ser licenciado en Derecho o abogado para poder ejercer una defensa. Hay que tener matices materiales y hay que tener matices técnicos. Es decir, no basta con ser licenciado en Derecho, tengo que tener la capacidad instrumental, cognitiva, volitiva y aparte material para defender a una persona. Porque hay abogados defensores que lo peor no es eso, doctor, que tengan toda la prueba para poder ofertar en juicio y que no la han hecho. Lo peor es que a veces ellos mismos hacen preguntas en juicio que ponen a sus representados, ¿no? Platicaba con, platicaba con un amigo juez, ¿no? Del tribunal de juicio, que me decía, oye, luego le digo a la defensa, ¿algo más? Sí, que me diga la víctima y señala al imputado. Oh, no mames. O sea, no hagas eso, ¿no? O sea, si no dijo esa fíjate, información, amigo, no. te comparto una experiencia que viví aquí en Sicajo. Un día de estas encomiendas que el señor rector nos hace de estar entrando a clases Sí, y verificar que nuestros ponentes hagan lo propio, que la clase impacte, que la clase guste, entrar a una clase que precisamente él estaba impartiendo, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que él hacía referencia a esto. Piensen bien lo que van a preguntar, porque a veces más allá de ayudar a su representado lo vienen perjudicando, ¿no? Hay que saber cuándo parar, hay que saber qué es lo que tienen que preguntar, ¿no? A veces enderezan la plana, a veces en lugar de abonar a lo que ustedes necesitan, le hacen la maldad, ¿no? Y esto resulta ser muy interesante. A mí me gusta esto que dices porque hay una gran diferencia entre tener un título de licenciado en Derecho y el conocimiento real. Y me gusta mucho esto, no me dejarás mentir, en Sicajo estamos enfocados en ello. Nuestro eslogan, teoría y práctica al servicio del derecho. Nuestras clases no son meramente llenas de libros, de lecturas, tratamos de hacer esta dinámica, o más bien la hacemos, ¿no? Es una de las encomiendas de nuestro claro. rector, que el alumno no solo se lleve la teoría, que se lleve la práctica, que sepa cómo tiene que ejercerlo cuando llega a la sala de audiencias, y que sepa sobre todo esta parte de la argumentación, ¿no? Si algo he admirado mucho de ti, amigo, es que no te ha bastado el conocimiento, no te ha bastado el informarte todos los días, estar estudiando constantemente,
sino que haces esos ejercicios interpretativos y lo haces de manera muy acertada, ¿no? Y es algo que yo digo, wow, a tu corta edad, con esta capacidad, ese debía ser el modelo de lo que buscamos en SICAJO, ¿no? Me Queremos que nuestros preocupa sobre alumnos, todo, maestro, perdón que te interrumpa, doctor, me preocupa y es algo que compartes conmigo porque te conozco y es algo que en SICAFU lo hemos resaltado, porque tuve la oportunidad de estar como coordinando también esta parte, es lo más interesante es que piensen más allá de lo que están viendo a priori. Se vayan al aspecto somático, al aspecto cognitivo, esa filosofía, esa hermenéutica que dota cada elemento del propio proceso. La prueba en sí sola, ¿qué voy a probar? ¿Cuál es la teoría del caso? Independientemente de que si son aspectos positivos, negativos, mi prueba y el aspecto jurídico, la clasificación. Vamos más allá, doctor, y tú lo sabes porque eres experto en el tema. Método del caso formalmente, hechos, problemas y soluciones. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los problemas? ¿Y qué solución le voy a dar? Porque tú como juzgador, eso es lo que ves diario. Dígame los hechos fiscal, dígame los hechos de defensa. Veo los problemas, los apunto y doy soluciones, porque tengo que resolver. No tengo la oportunidad de ver si tiene la prueba bien, si tiene la prueba mal. Claro, yo podré tener un aspecto a priori respecto de lo que puede estar pasando, pero yo me rijo bajo la oralidad, yo me rijo bajo mis instintos, bajo mi máxima de la experiencia y lo que me están dando las partes. Entonces, como consecuencia de esto implica el saber hablar, el saber interpretar, el saber comunicar. Y algo de lo que SICAJO se ha caracterizado, y sobre todo bajo tu ponencia y tu coordinación, es la oralidad. Clases de obra de teatro, oratoria. A ver, ¿cómo voy a convencer al juzgador? No solamente con prueba. Claro que tengo que tener prueba, pero la mejor prueba es la argumentación. ¿Cómo ganar un justo, debate sin tener la razón? ¿Cómo ganar un debate sin tener la prueba? Ese es el verdadero reto de la defensa. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público siempre va a llevar algo, aunque sea inventado. Como juzgadores lo sabemos. Yo ya me estoy autoponiendo al 2027, ¿va? Pero como juzgadores lo por favor. sabemos, ¿no? O sea, sabemos que la Fiscalía va a llevar algo siempre, ¿no? Y más estamos en ciertos delitos, homicidio, secuestro, trata, narcotráfico, delincuencia organizada. Va a llevar a alguien que diga, yo lo vi agarrar un arma de fuego. Pero ¿qué impacta en la defensa? ¿Qué tiene la defensa en cuestión sustancial para mí dotarme de credibilidad? Sobre todo como juzgador, no meterme en problemas y tomo una decisión contraria a lo que la popularidad quiere. Eso es lo que no se dice. Se dice mucho de la prueba, no hay prueba de fundamentación. Dale al juzgador elementos para que no se meta en problemas. Creo que deberá haber un capítulo en el libro que diga cómo no meterse en problemas y ayudando al cliente, ¿no? Y al propio juzgador. Justo, Es que es justo, amigo. Fíjate que te asiste mucho la razón en ese sentido porque, pues, uno como juzgador escucha las partes, ¿no? Y hay que claro. tomar efectivamente la decisión que menos nos mete problemas, ¿no? Obviamente, el poder persuasivo de las partes, pues creo que más allá de lo que se pueda probar, es este ejercicio argumentativo que debe tener el defensor o el Ministerio Público, el asesor jurídico, digo, finalmente está para todos, y es esto lo que en SICAJO queremos, despertar, eh, descubrir en cada alumno esa capacidad, porque creo que todos la tenemos. Unos más avanzada en razón de la práctica, otros con miedo, con inseguridad, pero yo estoy seguro que en cada uno de mis alumnos ahí está. Solo hay que despertarlo. ¿Cómo? Pues a través de estas prácticas que hacemos aquí en Sicajo. Amigo, retomando el tema, fíjate que yo siempre he advertido que existe un riesgo al intentar introducir una prueba nueva bajo el argumento de que es un descubrimiento posterior. ¿Tú qué riesgos observas en este ejercicio de intentar introducir una prueba nueva bajo este argumento que fue un descubrimiento Sí, posterior? fíjate, amigo, que bajo ese tópico, yo creo que el primer riesgo es un fraude procesal, puesto que el juez puede advertir que ya la conocía, pero todo depende de la forma en que plantees la existencia de esa prueba y la pertinencia e idoneidad. Yo creo que dentro de las clases que se imparten en SICAFU, con los doctores y jueces como tú, que están en la práctica diaria, sí pueden hablar acerca de idoneidad y pertinencia respecto de las pruebas. Pero en la práctica a veces nos olvida como defensores acreditar ese aspecto, ¿eh? A veces creemos que solamente con enunciar basta. En el libro que tocas, hago acerca mención de eso, admisión, pertinencia, idoneidad, incluso la relación que tiene con el órgano de prueba que depone. Hablamos de asuntos de homicidio, robo, pero imagínate, amigo, un asunto de un crédito fiscal, lavado de dinero, delincuencia organizada, son más de 300 datos de prueba, obviamente más de 300 pruebas, documentales, materiales. Fíjate que en la práctica algo que advierto como riesgo es confundir aquello que es prueba material o documental con lo que va a deponer el órgano de pruebas. Es un tema
es, es una cosa finísima, ¿no? Que yo creo que aquí tendríamos que tener a varios doctores, ¿no? Por mencionar al doctor Luis Octavio, a Jaso, obviamente a ti, o sea, a varias comunidades para hablar acerca de eso, porque luego la fiscalía dice, acuso y voy a incorporar prueba material o prueba documental a través de tal testigo. Y si se excluye la prueba y se excluye el testigo, luego a veces queda suficiente una y otra, ¿no? Platicábamos una vez tú y yo así de, son temas en la práctica que luego disfruta. ¿Y cómo lo admito? ¿Cómo? Oye, se excluyó al testigo, pero la prueba subsiste a través de su incorporación, pero es prueba documental, por su propia expresión, entonces la admito, pero ¿cómo la voy a desahogar? ¿Cómo la voy a Sí, valorar? O sea, pues si no tiene medio de convicción, no puede entrar, porque incluso se contrapone con lo que establece el 20 de la Constitución. Prueba es aquello que se desarrolla en juicio, ¿no? Bajo las formalidades de juicio. Prueba documental no se desarrolla así. Tal vez invitar a Juan José, a Juan José Colón, ¿no? Para que nos hable respecto de eso. Y ahora a la doctora Edith Colmenero, la maestra Diana, respecto de los medios impugnativos, cómo valoran ese aspecto material de las pruebas. Pero el primer riesgo que veo, doctor, es responsabilidad penal, ¿no? O sea, no solamente la no admisión, sino fraude procesal, porque me quiere introducir una falsa apreciación de la realidad. Dos, el siguiente riesgo es advertir a tu contraparte respecto a esta teoría del caso que tú ya tienes, hacia dónde vas, sobre todo por los alegatos de clausura en el entendido que vamos a veces de juicio oral. Y tres, una parte que nadie toca. En el código no está previsto que si yo oferto prueba de refutación o prueba nueva y no es admisible, no pueda volver a aperturar como fiscalía o asesor ese debate, ¿no? ¿Por qué? Porque el juez de juicio dice, cierro debate y se acabó. Pues es decir, ya una vez cerrado el debate ya no hay admisión. Pero si durante el desarrollo del debate puedo yo seguir anunciando y anunciando, eso es lo interesante. Me gustaría poner sobre la mesa, doctor, un cuarto riesgo. Imagínate una prueba científica, tecnológica, una pericial, que sea admitida mi prueba de refutación. Por ponerte un ejemplo, yo tengo derecho a un perito que me autorice. Incluso tengo la obligación de descubrir probatoriamente ese dictamen. Lo pongo en el libro, porque si no, ¿cómo se defiende la contraparte? justo. La pregunta es, si yo ofrezco esa prueba de refutación como defensa hacia la Fiscalía de Seguridad Jurídica, una pericial en informática forense respecto de un testigo que va a incorporar un video, ¿la Fiscalía tendrá oportunidad de hacer otro peritaje? Y una Fíjate que esa, es un tema bien fino, ¿eh? esa pregunta precisamente es la que me estaba surgiendo ahorita, el cómo se equilibra la admisión de la prueba con esta prueba nueva, con el derecho de defensa y el principio de contradicción. ¿Cómo hacemos para equilibrar? Está muy interesante. Fíjate que los tribunales colegiados han establecido que no hay como tal un rango de parámetro, sino que lo único que versa es la contradicción, el principio de contradicción, y que tú como juzgador tienes que valorar hasta dónde se estira la liga, ¿eh? O sea, si yo ofrezco una prueba de refutación tecnológica a través de un perito y la fiscalía tiene el derecho de poder hacer lo mismo para refutarme mi prueba, es la refutación de la refutación. Entonces el juzgador puede decir, no, espérame, está refutando su prueba, porque no puedes olvidar de dónde nace esa refutación, ya de una prueba dada, ya de una prueba base, si no, no hay procedencia. Entonces no puede ser una prueba nueva o una refutación de la prueba de refutación de refutación. Ahí el tip para la defensa es el contrainterrogatorio del contra, recontra. O sea, ok, no vas a dejar hacer una prueba nueva respecto de la prueba que me está corriendo a otro lado. Para mí es un agravio, ¿eh? De hecho, lo anuncio en el libro, para mí es un agravio. O sea, ¿por qué? Porque no estoy en estado de igualdad de armas. De hecho, lo anuncio en mi libro con base en, bueno, en el libro que toca en mi capítulo, perdón, con base en la definición de prueba, ¿no? La igualdad de armas que toca la exministra en retiro, Norma Lucía Piña, respecto a esta igualdad de armas, en esa revisión que dice, hay igualdad de armas, tienen que agarrarse a los mismos golpes, no pueden estar uno arriba y otro abajo, sino hay y debido proceso, se rompe el núcleo duro, en palabras de Lainez Potisek, ¿no? Del ministro Lainez. Entonces, bajo ese principio, si tú tienes la misma arma que yo tengo que refutarla, porque es una segunda oportunidad, es una segunda grada. Fíjate que ese tópico lo toca muy bien el doctor Díaz de León, ¿no? Respecto de las categorías de estos derechos humanos y la valoración probatoria, muy bien esa parte. Pero aquí el tema es, vamos a hacer una prueba de refutación respecto de la prueba de refutación material y documental que me corre mi contraparte. Si yo fuera juzgado, diría no, porque hay una base. Y tú vas a hacer una prueba de refutación respecto de tu base. Él está haciendo una refutación respecto de la base que tú diste, no algo nuevo, es respecto de lo que tú viste. Tu testigo dijo Y, es respecto de eso. Prueba nueva te diría sí,
porque la prueba nueva no se conoce. Fíjate lo interesante, ¿eh? Respondiendo a tu pregunta primera, esa sería una gran categoría, pero trágica, ¿no? Sí, Hermenéutica respecto de prueba nueva y prueba de refutación. O sea, prueba de refutación, no. Prueba nueva, sí. Y esto daría pie a un libro nuevo, ¿eh? Un compilado de prueba que podemos hacer un tratado. oye, amigo, que entonces quiero entender entonces que la admisión de la prueba de refutación en algún momento dado puede generar un estado de Sin indefensión. duda, sin duda. De hecho, más que estado en indefensión, formalmente un agravio material respecto a la persona que se le admite. Fíjate que en la práctica, doctor, tú que has tenido oportunidad de ser tribunal de enjuiciamiento, fíjate que en la práctica eh, los jueces dicen, admito aun y cuando no cumpla requisitos, porque el juez se cubre respecto de qué, de la reposición por la no admisión de órgano de prueba. ¿Cómo puedes admitir aquello que no reúne requisitos del código? Por sí sola es nula, te excluye. Ok, admito, escucho la prueba nueva, escucho la prueba de refutación. Lo peor es que el juez dice, no era prueba de refutación, era prueba nueva, o viceversa. ¿Qué grado de valoración le vas a dar a ese aspecto? Ese es el Sí, punto importante. ¿Cuál es el parámetro de regularidad de la norma respecto de la valoración de la prueba nueva de reputación? No lo dice el código, sí, porque es porque una justamente, excepción. claro, lo que señalas, ¿no? Una cosa es que evito la reposición por la admisión y otra cosa es el valor que le voy a dar, la forma como la voy a valorar, ¿no? Son Lo cosas muy admito, distintas, pero no lo valoro. A lo pero no mejor lo valoro. en mi explicación de lectura y sentencia digo simplemente respecto a esta prueba no le di valor por estas razones, pero lo admito. Así ya se cierra la puerta a que me repongan por no haberla Sí, por admitido, por no supuesto. haberla valorado. A mí me da mucho gusto el poder enviar saludos a quienes nos siguen en esta transmisión en vivo. Mi querido amigo Ambris, gracias por seguirnos. Chesino Hombre, Mí, bien, cada programa está con nosotros. Antonia Piña, gracias Antonia por seguirnos, gracias por Osvaldo Ramírez, un saludo, mi china querida, gracias por estar aquí. Micael Galicia, coordinador en este instituto también. Estoy transmitiendo desde Escuela de Audiencias. Gracias, Ale, por la oportunidad de prestarme tu sala. Erika Paredes, muchas gracias por seguirnos. Eh, Mi querida Angélica, juez en retiro, gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá y pronto pueda contactarme contigo, Angie, y seas una de nuestras invitadas a este tu espacio. puede ser Alejandra una pausa ahí. Cedillo, Excelente jurista la doctora, ¿eh? De lo mejor, caray, caray, de lo de que lo perdió el mejor. tribunal, de lo que perdió el tribunal ahora con las jubilaciones. Alejandra Cedillo, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi querida Saray Lorena Ballesteros, gracias. Gracias también por sintonizarnos. Recuerden, hagan sus comentarios, sus dudas, sus aportaciones, sus críticas muy válidas. Jafet Angulo, gracias por seguirnos. Maestra Lucero, muy buenas tardes, Maestra Luce, qué bueno que está por aquí con nosotros. Pati Moreno, como siempre, afirmo su comentario, temas muy interesantes y que a veces, mi querido amigo, el tiempo nos come, nos da una hora el sistema para poder desahogar Mira, yo este solamente te voy a tema. poner un tema sobre la mesa y yo creo que vas a tener que invitar otra vez para que también la comunidad Sicaju conozca más de la oficina, no solamente esta vista. Y lo que te puedo decir es audiencia de individualización y sanción de penas y reparación del daño. Ese matiz respecto de los órganos de prueba, respecto de la defensa o asesoría jurídica, no he visto un solo libro que lo toque, ¿eh? Hay un solo libro que lo toque. Tú eres experto en el tema y ya lo hemos platicado respecto de en qué momento la defensa debe de incorporar medios de prueba o no. Y por ahí Juan José Colón, mi querido JJ, problematizaba conmigo el tema que lo vive diario. Entonces yo creo que pudiéramos organizar en Caju algún diplomado respecto de la audiencia de indemnización, sanciones y reparación del daño en tres perspectivas: órgano jurisdiccional, defensa y asesoría jurídica. Yo creo que sería Perfecto. excelente hacer una práctica respecto de eso. Me gusta, amigo, me gusta, tomo nota de ello. Tenlo por seguro que estás invitado. Checamos agendas. La verdad es que eres una persona a la que hay que explotarle mucho conocimiento. Yo creo que nos puedes aportar mucho. Siempre, como lo he dicho, siempre aprendo de ti. Muchas gracias por todos tus aportes. Primero que nada, pues muchas gracias por esa gran amistad que me brindas. Sé que eres bien correspondido. Sabes que cuentas conmigo en todo lo que yo pueda Igualmente, necesitar hermano. contigo. Mira, para ir cerrando, amigo, me surge esta duda. ¿Estamos frente a figuras que fortalecen la verdad material o son solo puertas abiertas a la improvisación procesal? Yo veo en la práctica que muchos abogados lo usan solo como para improvisar y tratar de justificar un ejercicio de defensa. Me surge esa duda. ¿Sí son figuras Mira, que fortalecen la verdad material?
En Génesis sí, aunque en la praxis no es así, ¿vale? Y ojo con lo que estoy diciendo. En Génesis surge con eso, con el objetivo de que la persona que está siendo eventualmente parte de un proceso como acusada, pues tenga la oportunidad de defenderse. Es decir, vamos a aprovechar esta parte y esclarecer el hecho, el 2 del Código Nacional, ese es el objetivo del proceso, el esclarecimiento del hecho, ¿no? Pero respecto de la práctica como tal, es una figura que se ha abusado, es una figura que no se conoce y por ende es poco explorada. Fíjate que ahí, amigo, es muy interesante porque en el libro también establezco una parte como de alegato, ¿no? Es importante llamarle la atención al órgano jurisdiccional. ¿Por qué tiene que admitirlo? Señoría, ¿acaso no tiene mi representado el derecho a ser oído y escuchado? ¿Acaso usted no dudó de la propia entrevista del testigo que dijo que vio a mi representado a 5 metros de distancia en la noche? No es un alegato de clausura. Voy a demostrarle a usted, señoría, que eso no fue así. Amigo, hay un tema que no se toca, tú lo has vivido conmigo. La prueba especial. Dime quién en su juicio ha ido al lugar de los hechos. Nadie. O sea, y eso es otro tema bien interesante. La prueba especial. Constitúyete como tribunal de enjuiciamiento en lugar del hecho. Voy a reconstruir el hecho para aquellas que no le dispararon en el carro. A ver, venga, tribunal de enjuiciamiento y constitúyase. Vea cómo se reclasifica el hecho. No. Eso impediría por sí sola probablemente incluso lo que me preguntas. ¿Por qué? Porque el ejercicio por sí solo de la defensa desnaturaliza el derecho a la verdad. Pues más bien yo creo que el hecho de que existan formalismos más allá de la verdad, por sí sola desnaturalizarán ese derecho. Caray. Pues mira, amigo, el tiempo nos come, pero me satisface mucho. Hoy hemos visto que el proceso penal no es una estructura rígida, es un sistema vivo, es de constante tensión entre reglas y justicia. Estas pruebas, la prueba nueva y la prueba de refutación, nos recuerdan que la verdad, amigo, no siempre es oportuna, pero tampoco puede ser arbitraria. Admitirlas en los tribunales de enjuiciamiento sin control puede romper ese equilibrio procesal. Negarlas de una forma absoluta puede condenar a la injusticia. Ahí Así está el es. verdadero reto de los juzgadores, amigo. No solo es aplicar la ley, sino decidir hasta dónde se puede permitir que la verdad entre al proceso sin traicionar las reglas propiamente del proceso. Porque al final, amigo, el proceso penal no busca cualquier verdad, sino una verdad construida bajo reglas de justicia. Y cuando estas Claro. reglas se tensan, lo que realmente está en juego no es una prueba, es la propia legitimidad misma del sistema. Son temas que en una hora no nos alcanzan. Yo quiero que seas un invitado permanente a este lugar, que seas Gracias. crítico de este programa, que seas crítico como solo tú sabes hacerlo. Con esa capacidad que tienes, que te caracteriza, que aportemos. Me tomo nota de esto que me comentas sobre cómo incorporar estas pruebas en la audiencia especial para individualizar sanciones, reparación del daño, porque en la práctica no lo vemos y estamos haciendo a veces cosas indebidas, vulnerando no solo el debido proceso, a veces Y me, derechos fundamentales. y me gustaría, querido doctor, darle un consejo, porque aparte sé que ha cerrado con eso respecto a qué consejo le daríamos a los abogados. Y yo creo que un gran consejo que le daría a los abogados es estudien filosofía. No se es más viejo por estudiar Aristóteles, Platón, Cicerón. Yo creo que hoy día que yo estoy haciendo mi doctorado en filosofía y ya maestría en filosofía, me doy cuenta que muchas de las cosas que se han vivido, que yo vivo en mis asuntos, ya fueron hechas y resueltas hace 3000 años. Y Por me ha supuesto. cambiado mi forma de ver la vida. Y lo que les puedo decir es, lo más importante, sean humildes, sean respetuosos, sean leales y lo más fino de esta vida, vivan su vida, vívanla con lealtad, con integridad y con respeto a gente como el doctor Juan Cantellano, como a Luis Octavio, como a toda la comunidad Sicaju que tiene una experiencia detrás que nos puede aportar. La sensibilidad no implica debilidad, implica el apetito de seguir aprendiendo y eso nadie nos lo va a quitar mientras estemos vivos y eso es SICA. Gracias, doctor. Gracias, amigo. Gracias, querido amigo. Un fuerte abrazo. Mis últimos anuncios parroquianos, como siempre. Estamos próximos ya a celebrar nuestro aniversario. 8 años de vida en Sicaju, 8 años formando profesionales, 8 años dotando de herramienta a todos los abogados que deciden tener éxito en la vida jurídica y que acuden a nosotros. Los dotamos de esas herramientas porque queremos ver gente exitosa. Como siempre, mi querido amigo, pues te envío un fuerte abrazo, agradeciendo de antemano a todos los que nos sintonizan, a todos los que nos siguen.
estos temas siempre relevantes. Yo espero verte pronto por aquí en estos espacios. Sé que tu agenda es muy apretada. Estamos tratando de reorganizar estos programas con la finalidad de que abrir espacios para personas muy ocupadas como tú, hacerlo en otro horario, quizá pregrabado, no lo sé. Pero Bueno, te me estoy interesa saludando mucho desde el que, otro lado del mundo, ¿eh? Bueno, un poco, también. sí, te he visto por allá por España y me da mucho gusto Sí, que éxito, éxito en todo lo que. Amigos, regálanos tus redes sociales para quien quiera seguirte, sepa dónde claro. encontrarte. Pues bueno, en Facebook aparece como Osvaldo Ojeda, página verificada, y en Instagram, abogado-osvaldo-ojeda. Y bueno, pues ahí estamos. Y mis oficinas están en México, en Coyoacán, POA Abogados y POA Capacitación Continua. Y también estamos en Madrid, justamente en Avenida Luis 14, a un lado de Museo del Prado, como Vinor Partners, POA México. Gracias. Muchas gracias. Entiendo que andas por allá por España ahorita. Sí, amigos, estamos acá dándole. Ya. No, hombre, caray, caray. Qué vida de la buena, ¿no? Pero bueno, pues te pido un fuerte abrazo, amigos. Síganos, ahí están las redes sociales de mi querido Osvaldo. Como todo despacho jurídico, pues toda asesoría, causas honorarios. Pero ahí estamos a la orden, amigo. Te pido un fuerte abrazo. Te estimo, lo sabes, y espero verte Gracias, hermano. pronto. Gracias, amigo. Te quiero, hermano. A quienes nos siguen, gracias, amigo. A quienes nos siguen, pues gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en su programa número 1, Libre la Liebre. Esto fue Sicajo Radio.